Estequiometría, usos y cálculos. Imagina que eres el dueño de una mina a la cual un amigo tuyo le perdió el interés. Tú, al hacer una exploración, encuentras que esa mina está plagada por polvillo rojo, lo cual te llama enormemente la atención. Después de un análisis y del uso de tu tecnología de punta, encuentras que ese polvillo rojo no es otra cosa más que óxido de hierro 3, el cual es materia prima para poder obtener hierro metálico o hierro elemental, el cual después es utilizado en la metalurgia para forjar aleaciones muy fuertes como lo es el acero. Ese polvillo rojo, que es óxido de hierro 3, lo puedes convertir siempre que se haga reaccionar con carbono para producir hierro metálico, y como un subproducto de esta reacción también obtienes monóxido de carbono, el cual es un elemento altamente tóxico, por lo que las condiciones en las que tendrás que desarrollar tu reacción química deben de ser especiales. Después de haber analizado y de haber encontrado cuál es tu reacción química, encuentras cuáles son tus reactivos y cuáles son tus productos, por lo que ahora deberás determinar: número 1, si obtienes 1.5 toneladas al mes de óxido de hierro 3, ¿cuánto carbono debes comprar para realizar tu reacción química? Número 2, ¿cuánto hierro metálico obtienes al mes? Y número 3, si por la obtención del óxido, mano de obra, transporte, almacenamiento y otros gastos, vienes erogando 19,650 pesos totales al mes, el kilogramo de carbono lo compras a 8 pesos y el kilogramo de hierro lo vendes a 27.5 pesos, ¿es rentable tu negocio? Muy bien, para poder contestar a estas tres preguntas, debemos de partir del hecho de entender la reacción química. Ya determinamos cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, pero para poder hacer los cálculos, primeramente debemos hacer que se cumpla una ley importante, que es la ley de la conservación de la masa, la cual enuncia que la masa de los reactivos siempre es igual a la masa de los productos. Es decir, la cantidad de átomos que tengas del lado de reactivos siempre tiene que ser la misma cantidad de átomos que tengas del lado de productos, sin tomar en consideración que se tiene que tratar del mismo tipo de átomos. No puede aparecer átomos de la nada. Para hacer este análisis, debemos entonces considerar qué tipos de átomos están presentes en nuestra reacción. Y para el caso de nuestra reacción tenemos átomos de carbono, los cuales vamos a representar con esferas de color gris, átomos de hierro, que se representarán con esferas de color azul, y átomos de oxígeno, que se representarán con esferas de color rojo. Si observamos la reacción, no vemos presentes a ningún otro tipo de átomos, y los mismos tres tipos de átomos están presentes tanto en reactivos como en productos, lo que hasta este momento nos indica que vamos por buen camino, pues no están apareciendo átomos de la nada ni estamos perdiendo átomos. Muy bien, el siguiente punto sería hacer un conteo de átomos. Ya dijimos que la ley enuncia que debemos de tener el mismo tipo de átomos de un lado y del otro, pero ¿cómo hacemos esto? Muy bien, para hacer eso debemos ayudarnos con el dibujo de las moléculas que se encuentran presentes en esta reacción. Iniciemos con el óxido de hierro 3, para el cual ya estamos observando cuál es su molécula. El carbono lo representaremos únicamente con una esferita, puesto que solamente es un átomo y se encuentra en forma elemental, al igual que el hierro, que es el que vamos a obtener y es el que se vende. Este hierro ya es el metal. A diferencia del óxido de hierro, que no conduce electricidad, este hierro que se encuentra solito ya es capaz de conducir la electricidad y el calor, y es el elemento que se utiliza en las aleaciones. Y otro producto que en este caso también vamos a obtener es el monóxido de carbono. Muy bien, una vez que ya tenemos dibujadas las moléculas de nuestra ecuación, podemos hacer el primer conteo de átomos y verificar si se cumple o no la ley. Veamos que del lado de reactivos únicamente tenemos un átomo de carbono, tenemos 2 átomos de hierro y tenemos 3 átomos de oxígeno. Para el caso de productos, tenemos un átomo de carbono, un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. En este punto podemos observar que la ley no se está cumpliendo, puesto que tenemos más átomos en el lado de reactivos y tenemos menos átomos en el lado de productos. Entonces, antes de hacer los cálculos, debemos hacer que los átomos coincidan, que existan los mismos átomos de un lado y del otro. Para eso, vamos a ir agregando moléculas, así como las fuimos dibujando, hasta completar y que coincidan los números. Si observamos
observamos, partamos del átomo de carbono. Ese átomo se encuentra equivalente. Del lado de reactivos y del lado de productos encontramos un solo átomo. Pasemos entonces ahora a los átomos de hierro. Del lado de reactivos tenemos 2 átomos de hierro y del lado de productos únicamente tenemos 1. Para equilibrar, agregamos otra molécula y como la molécula se forma únicamente de un solo átomo, agregamos otra molécula. Analicemos ahora los oxígenos. En el lado de reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno. En el lado de productos únicamente tenemos 1. Para igualarlos, debemos agregar moléculas de monóxido de carbono hasta completar 3. Una vez que hemos igualado, notamos inmediatamente que hemos agregado más átomos de carbono del lado de productos, lo que indica que tenemos que hacer lo mismo del lado de reactivos para que nuestra ecuación esté balanceada. La ventaja que en el lado de reactivos los átomos de carbono se encuentran solos o las moléculas están solas, por lo que podemos agregarlas sin modificar nuestra ecuación. Ahora, si observamos, podemos decir entonces en un segundo y último análisis que tenemos ahora 3 átomos de carbono, tenemos 2 átomos de hierro que no fueron modificados y 3 átomos de oxígeno que tampoco fueron modificados, puesto que no agregamos más moléculas de óxido de hierro 3. Para el caso de los productos tenemos 3 átomos de carbono, puesto que agregamos moléculas de monóxido de carbono. Tenemos 2 átomos de hierro, igualmente porque agregamos moléculas de hierro, y tenemos 3 átomos de oxígeno derivados de agregar más monóxido de carbono. Y si ahora observamos, tenemos la misma cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos. Es decir, hemos hecho que se cumpla la ley de la conservación de la masa, puesto que tenemos la misma cantidad de átomos en reactivos y en productos. Únicamente nos queda extrapolar esta información a lo que sería la reacción balanceada. En esta reacción balanceada lo único que se hace es colocar coeficientes estequiométricos, es decir, que hacen referencia al tema de estequiometría, que es el que estamos abordando. Para el primer caso del óxido de hierro, debemos colocar el coeficiente que indique cuántas moléculas de óxido de hierro tenemos después de haber hecho que se cumpla la ley. En este caso, como podemos observar, únicamente es una, pero como en matemáticas, en el álgebra específicamente, cuando se tiene un número 1, no se coloca, puesto que se da por entendido que es un número 1, por lo que lo vamos a omitir. No es que lo omitamos, simplemente que ahí está, pero no se coloca. Para el caso de los átomos de carbono, observamos que tenemos 3, por lo que se coloca el coeficiente 3. Para el caso del hierro, como observamos, tenemos 2, y para el caso de las moléculas de monóxido de carbono tenemos 3. Entonces, nuestra reacción balanceada quedaría de esta forma: una molécula de óxido de hierro 3 que reacciona con 3 moléculas de carbono para producir 2 moléculas de hierro más 3 moléculas de monóxido de carbono. Una vez que tenemos esto, ya podemos partir a las cuestiones que se nos plantearon al principio. Como número 1 tenemos, si obtienes 1.5 toneladas al mes de óxido de hierro 3, ¿cuánto carbono debes comprar para realizar tu reacción? Para poder contestar a este primer cuestionamiento, debemos retomar nuestra ecuación química, la cual ya tenemos balanceada. Para el caso de hace un momento, referíamos que los coeficientes estequiométricos indican el número de moléculas de cada compuesto. Para los cálculos estequiométricos modificaremos y diremos que esos coeficientes indican el número de moles que se involucran en la ecuación. Si hacemos ahora una nueva lectura de la ecuación química, diríamos: un mol de óxido de hierro 3 reacciona con 3 moles de carbono para producir 2 moles de hierro metálico y 3 moles de monóxido de carbono. Muy bien, entonces ahora de nuestro enunciado podemos denotar que nuestro punto de partida son las 1.5 toneladas de óxido de hierro 3. Ese es el punto de partida para el cual vamos a hacer nuestros cálculos estequiométricos. Pero para poder utilizar este valor debemos convertirlo a una unidad que se nos permita y se nos haga más fácil para nuestra ecuación, para lo cual debemos convertir 1.5 toneladas a kilogramos y después esos kilogramos a gramos, para lo cual obtenemos un total de 1.500.000 gramos. Ese es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que queremos determinar con este punto de partida? Es decir, después de que tenemos nuestro punto de partida, debemos de convertir estos gramos a moles, puesto que todos los cálculos estequiométricos se hacen en relación al número de moles, para lo cual entonces decimos que 1.500.000 gramos de óxido de hierro 3 equivalen a un número que hasta este momento es una incógnita,
incógnita de moles de óxido de hierro 3, es decir, es nuestro cálculo, nuestro primer cálculo que vamos a realizar. Para poder desarrollar este cálculo tenemos que hacer y referirnos a que un mol de óxido de hierro 3 equivalen a 160 gramos de óxido de hierro 3. Estos 160 gramos hacen referencia a la suma de las masas atómicas de los 2 átomos de hierro y de los 3 átomos de oxígeno que forman la molécula de óxido de hierro. Una vez que se hace la suma, se obtiene un total de 160 aproximadamente. Muy bien, así como están conformados los datos, podemos rápidamente observar que lo que vamos a estar utilizando en la estequiometría son única y exclusivamente reglas de 3, aunado a ello algunas sumas, divisiones, operaciones básicas. Muy bien, entonces nuestra regla de 3 quedaría de la siguiente forma: ¿cuántos moles de óxido de hierro 3 equivalen a 1.500.000 gramos de esta misma sustancia? Para lo cual obtenemos que 1.500.000 gramos por un mol de óxido de hierro 3, todo esto va a ser dividido entre 160 gramos de esta sustancia. Esa es nuestra regla de 3. Una vez realizadas las operaciones, obtenemos que 1.500.000 gramos de óxido de hierro 3 equivalen a 9.375 mol de óxido de hierro 3, que es el dato que vamos a colocar en nuestra ecuación. Muy bien, ahora sí, ¿cuánto carbono debemos comprar para realizar nuestra reacción? Para poder determinar ese cálculo, que es nuestra incógnita, ahora estamos hablando del carbono, debemos partir de que ahora ya no tenemos 1.500.000 gramos, sino 9.375 mol de óxido de hierro. Este valor, ¿a cuántos moles de carbono me equivale? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Muy bien, una vez más observemos nuestra ecuación química y vamos a notar que estos dos compuestos están en relación. Entonces, lo que hay que colocar para nuestra regla de 3 es un mol de óxido de hierro 3 reacciona con 3 moles de carbono. Y entonces ahora sí podemos obtener que nuestra incógnita ahora son el número de moles de carbono, que es lo que vamos a determinar haciendo la siguiente operación: multiplicando 9.375 mol de óxido de hierro por los 3 mol de carbono entre un mol de óxido de hierro 3. Una vez más, una simple regla de 3. Para este caso, obtenemos 28.125 mol de carbono o moles de carbono, los cuales vamos a colocar en nuestra ecuación. Un dato importante que tenemos que considerar es que al momento de colocar nuestros datos para realizar la regla de 3, debemos cerciorarnos de que del mismo lado queden las sustancias. Observemos el ejemplo: mol de óxido de hierro 3 y del otro lado mol de carbono, para no cometer errores y que nuestros resultados sean exactos. Muy bien, una vez que obtuvimos cuántos moles de carbono estamos obteniendo partiendo de los moles de óxido de hierro, ya podemos determinar si tenemos 28.125 moles de carbono, a cuántos gramos de carbono equivale esa cantidad de moles. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, pues podemos decir que un mol de carbono equivale a 12 gramos. Una vez más, con una regla de 3, determinamos cuántos gramos de carbono estamos obteniendo partiendo de 28.125 moles de carbono. Esta sería nuestra regla de 3 desarrollada, y para lo cual vamos a obtener 337.500 gramos de carbono, que es lo que estamos obteniendo después de haber realizado las operaciones matemáticas. Este valor lo podemos convertir para un mejor manejo en kilogramos. Únicamente es dividir ese valor entre 1000 y obtenemos que necesitamos 337.5 kilogramos de carbono, que son los que reaccionarán con el óxido de hierro que estás produciendo por mes. Y ahora sí, podemos irnos a la interrogante número 2. ¿Cuánto hierro metálico se obtiene al mes? Muy bien, para este caso tenemos dos puntos de partida, puesto que ya tenemos calculados el número de moles de óxido de hierro y el número de moles de carbono. No importa cualquiera de los dos valores que utilicemos, el resultado que obtendremos es el mismo. Entonces, ahora nuestra interrogante va a ser el hierro. ¿Cuánto hierro vamos a obtener? Muy bien, entonces para eso debemos otra vez tomar nuestras relaciones basados en nuestra ecuación química, y tenemos que un mol de óxido de hierro 3 produce 2 mol de hierro. Si quisiéramos tomar el valor del carbono, tendríamos que poner la relación: 3 mol de carbono produce 2 mol de hierro. Muy bien, continuemos. Ahora, estamos partiendo del óxido de hierro y nosotros partimos de 1.500.000 gramos, que ya determinamos que eso equivale a 9.375 moles de óxido de hierro 3. Nuestra incógnita será el número de moles o de mol de hierro que se obtienen partiendo del óxido de hierro 3. Entonces encontramos que nuestra regla de 3 y nuestra
operación quedará de la siguiente forma. Para poder determinar cuántos mol de hierro vamos a producir, debemos de multiplicar 9375 mol de óxido de hierro por 2 mol de hierro entre 1 mol de óxido de hierro 3. Eso simplemente es la regla de 3. El resultado que vamos a obtener es 18.750 mol de hierro, que es el que colocamos en nuestra ecuación. Entonces, después de haber hecho estas operaciones, encontramos que estamos obteniendo 18.750 mol de hierro metálico. Muy bien, una vez que tenemos esto, únicamente nos queda convertir esa cantidad de moles a gramos, que es una cantidad que nosotros con la que estamos más relacionados. Entonces, tenemos 18.750 mol de hierro y queremos saber cuántos gramos de hierro equivale eso. Pues necesitamos saber que un mol de hierro equivale a 56 gramos de hierro. Como ya lo analizamos y ya lo tenemos entendido, un mol de hierro se forma únicamente con átomos de hierro y el átomo de hierro tiene una masa de 56 aproximadamente. Por lo tanto, un mol de hierro tiene una masa de 56 gramos. Desarrollando nuestra regla de 3, obtenemos la siguiente operación. Y una vez que realizamos las operaciones, obtenemos 1.050.000 gramos de hierro metálico. Es lo que estamos obteniendo. Este valor, si lo dividimos entre 1000, podemos obtener el valor en kilogramos, es decir, 1050 kilogramos de hierro estamos obteniendo partiendo de la tonelada y media de óxido de hierro, la cual se está extrayendo. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Cuánto hierro metálico se obtiene? 1050 kilogramos. Hasta aquí quedaría el punto número 2. Una consideración extra que debes tomar en cuenta cuando realices cálculos estequiométricos, como en este caso, no nos pide calcular el monóxido de carbono, pero es una buena práctica calcularlo para poder determinar si nuestras operaciones y lo que hemos desarrollado está correcto. Por lo cual hemos colocado un punto extra que nos indica o que nos dice cuánto monóxido de carbono se obtiene. Este lo haremos como comprobación de la ley de la conservación de la masa, para lo cual una vez más nuestra incógnita va a ser el monóxido de carbono, que es lo que vamos a determinar, cuánto monóxido de carbono se está obteniendo. Para poder realizar este cálculo se tienen 3 puntos de partida. Podemos partir del óxido de hierro 3, podemos partir del carbono o podemos partir del hierro elemental, puesto que los tres ya tenemos sus datos en mol, que es lo que se necesita para el cálculo estequiométrico. Una vez más, partimos de nuestro inicio, que es el óxido de hierro 3. Entonces, decimos que tenemos 9.375 mol de óxido de hierro 3 y eso nos indica cuánto monóxido de carbono vamos a obtener también en un valor de mol. Tenemos que decir entonces que un mol de óxido de hierro 3 nos producen 3 mol de monóxido de carbono. Aquí hay que hacer la consideración. Si tomáramos en cuenta el carbono, deberíamos de poner en nuestra relación 3 mol de carbono nos producen 3 mol de monóxido de carbono, y en la parte de arriba donde pusimos el 9.375 deberíamos de colocar 28.125. Para el caso del hierro deberíamos colocar 18.750 y en la parte de abajo colocar 2 mol de hierro. Cualquiera de los 3 casos que se utilicen, el valor que se obtenga para el monóxido de carbono va a ser el mismo, no cambia. Muy bien, una vez que tenemos nuestros datos de nuestra regla de 3, únicamente es colocarlos en nuestra incógnita, cuántos mol de monóxido de carbono vamos a obtener, y nuestras operaciones, que son las que se muestran a continuación. Una vez que se desarrolla y se hace las operaciones matemáticas, se obtiene 28.125 mol de monóxido de carbono, que es el que colocamos en nuestra ecuación química. Muy bien, una vez que tenemos cuántos mol estamos obteniendo partiendo del óxido de hierro 3, pues únicamente es convertir ese valor a gramos, para lo cual decimos que tenemos 28.125 mol de monóxido de carbono, que es lo que se está obteniendo, y queremos saber cuántos gramos equivalen de monóxido de carbono esa cantidad de mol. Entonces decimos que un mol de monóxido de carbono equivale a 28 gramos. Una molécula de monóxido de carbono se forma de un átomo de carbono y de un átomo de oxígeno. Por lo tanto, un mol de monóxido de carbono se va a formar de un mol de átomos de carbono y un mol de átomos de oxígeno. Y como ya vimos
un mol de carbono pesa 12 gramos y un mol de oxígeno pesa 16, por lo tanto la suma nos da 28. Una vez que ya tenemos nuestra incógnita, que es cuántos gramos de monóxido de carbono queremos obtener, y al realizar estas operaciones obtenemos que los gramos de monóxido de carbono que estamos obteniendo son 787.500 gramos, que son los que colocamos en nuestra ecuación, y este número, si lo dividimos entre 1000, podemos obtener la cantidad en kilogramos, que en este caso serían 787.5 kilogramos. Es lo que se está obteniendo de monóxido de carbono. Ahora, ya para poder verificar y corroborar la ley, pues simplemente nos quedaría convertir 1.500.000 gramos a kilogramos, que simplemente son 1.500 kilogramos de óxido de hierro 3. Ahora que todos nuestros datos están en las mismas unidades, únicamente tenemos que separar a los reactivos de los productos y colocar los 1.500 kilogramos pertenecientes al óxido de hierro más los 337.5 kilogramos pertenecientes al carbono. Esto nos va a dar un total de 1.837.5 kilogramos de masa que tenemos al inicio de la reacción. 1.500 corresponden al óxido de hierro y 337 al carbono. Ahora, del lado de productos tenemos 1.050 kilogramos de hierro metálico más 787.5 kilogramos de monóxido de carbono. Esto sumado nos da un total de 1.837.5 kilogramos de masa que tenemos en los productos. Por lo tanto, podemos concluir que la ley de la conservación de la masa se está cumpliendo, puesto que la masa no se crea ni se destruye, solo se está transformando. Tenemos la misma cantidad de masa en los reactivos y tenemos la misma cantidad de masa en los productos. Lo único que estamos haciendo es cambiar la forma en la que se están enlazando los átomos. Eso fue un plus, un extra, para poder comprobar que la ley de la conservación de la masa se cumple y que nuestras operaciones fueron realizadas con éxito y están correctas. Ahora sí, pasemos al último punto, que nos dice que si la obtención del óxido, es decir, lo que es la extracción, el transporte, el almacenamiento, el pagar la mano de obra, etcétera, etcétera, se gasta 19.650 pesos totales en un mes, y el kilogramo de carbono lo compras a 8 pesos y el kilogramo de hierro lo vendes a 27.5 pesos, ¿es rentable tu negocio? Para poder contestar esta pregunta debemos determinar cuáles son nuestros gastos. De la obtención del óxido de hierro se pagan en total 19.650. De la compra del carbono, con un total de 337.5 kilogramos pagados a 8 pesos, se obtienen 2.700 pesos que se tienen que pagar por la compra del carbono. Estos dos gastos nos dan un total de 22.350 pesos. En el caso de las ventas, es decir, lo que se está ganando, tenemos 1.050 kilogramos de hierro que se venden a 27.5 pesos el kilogramo, lo cual nos da un total de 28.875 pesos por la venta del hierro. Ahora, si lo que estamos vendiendo es 28.875 pesos y lo que estamos gastando son 22.350 pesos, simplemente hacemos una operación de resta o sustracción y vamos a obtener 6.525 pesos, que es lo que nos queda libre durante un mes. Entonces, podemos concluir que este procedimiento es rentable, puesto que nos está dejando una ganancia de 6.525 pesos al mes. A modo de conclusión, en el punto número 1, debes comprar 337.5 kilogramos de carbono. Para el punto número 2, obtienes 1.050 kilogramos de hierro metálico. Y para el punto número 3, tu ganancia es de 6.525 pesos, o, como conclusión, es rentable tu procedimiento.